Mujer y Sociedad y PIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues, otro día más con Bicentenarias. Acompáñanos en este 19 programa de Bicentenarias a remover las estructuras mentales de estos 200 años de independencia nacional, desde las revueltas por la libertad hasta el momento actual que por fin hemos saludado al primer presidente de este bicentenario. Algunas amigas me dicen, se llama Peter Castell, pero en castellano, en puro castellano, es Pedro Castillo. Hoy día tenemos en la co-conducción a Rusela Zapata. Hola Rusela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te conservas? Bueno, ¿Qué tal, Soylita? Muy bien, acá feliz. oye, gracias por la participación. Amigas, amigos, ¿saben ustedes cuántas mujeres firmaron el Acta de Independencia Nacional junto al Generalísimo San Martín? ¿Saben ustedes cuántas mujeres lucharon por la independencia durante estos 200 años del país, en el país? Escucha Bicentenarias todos los martes de 5 a 6 de la tarde para juntos, conocer los rostros anónimos que todavía están por descubrirse y por otro lado, para conocer también los otros rostros que están dispuestos a jugársela por la conquista de la igualdad real. Hoy día tenemos a dos mujeres extraordinarias, aparentemente contradictorias las presencias. Una es artista en el quehacer de la política, porque la política es un arte también, y la otra es cineasta, una de las mujeres más interesantes que participó como protagonista principal en la película El último bastión. Ella es Mayela Yokia y la otra artista de la política es Rocío Silva Santisteban. Bueno, acá las presentamos. Rocío Silva, hola Rocío, ¿cómo estás? Rocío Silva es hija del conocido historiador cajamarquino, más que historiador, creo que fue antropólogo también tu papá, ¿no? Fernando Silva Santisteban. Y Rocío estudió en el Colegio Santa Úrsula, estudió también, y además se orientó hacia la antropología, pero antes o combinó la antropología con la poesía. Yo estoy admirada, Rocío, como poeta, eres extraordinaria, y yo recuerdo en la década de 1980 y picos, leía tu libro de poemas, Este oficio no me gusta, que justamente lo editó el grupo el grupo del premio Petroperú. Copé, Petroperú, en el premio Copé, ¿no? A los que te has presentado varias veces y has ganado siempre. Pero eres antropóloga, eres literata, has hecho un doctorado de literatura en Estados Unidos, has trabajado en todo lo que significa derechos humanos, has estudiado en Boston, género y derecho también, y bueno, eres especialista en todo lo que significa derechos humanos, en todo lo que significa los derechos de la mujer, los derechos del mundo indígena, etcétera. Y por ahí te metiste a la política. ¿Cómo fue la poeta Rocío Silva Santisteban trabajando en la política? El arte de la política, indudablemente, otro arte más en tu vida. Bueno, buenas tardes. Soy un gusto realmente estar acá con ustedes. Y buenas tardes también a Rusela.
y de verdad que interesante que también la hayan invitado a Mayella Yokya, que ella ha, claro, protagonizado El Último Bastión, pero también ha participado en muchas películas y telenovelas. Eh, bueno, en verdad yo no soy antropóloga, yo soy abogada, estudié Derecho y Ciencia Política de manera paralela con mis estudios en literatura, pero bueno, después ya me he dedicado más al ámbito de lo literario, pero en verdad siempre tuve un interés en el tema político, ¿no? Desde que estaba en el colegio, en realidad, justo recordaba que cuando yo estaba en el colegio, se dio la Asamblea Constituyente del 78 y recuerdo que le pedí a mi padre que por favor me traiga al Congreso. En el Congreso se estaba desarrollando la sesión inaugural de la Asamblea, estaba Víctor Raúl Aya de la Torre, Hugo Blanco, Héctor Cornejo Chávez, en fin, diferentes políticos peruanos, 2 mujeres nada más había en esa época en la Asamblea. Creo que una de ellas era una mujer de izquierda, trotskista, Magda Benavides, del Sindicato de Trabajadores Bancarios, que era muy importante en los años 70 y 80, ¿no? Y bueno, digamos que ya desde ese momento me interesó mucho el tema político. Siempre, desde bastante joven, he sido una persona de izquierda. Me ha interesado mucho desde que leía Mariátegui, en fin. Y bueno, siempre un poco periférica, apoyaba, digamos, Izquierda Unida, en fin, diferentes grupos. Y bueno, en los últimos, digamos, tiempos estuve apoyando al Frente Amplio en el 2016 de una manera muy cercana y bueno, en el 2020 cuando se produjo la situación de la crisis política en que se expresó, pues eh, me pidieron del Frente Amplio que si me podía presentar y así lo hice, así lo hicimos y bueno, acá estoy. Es mi último día aquí en esta oficina del Congreso. Ya estamos sacando todo, todos los papeles, en fin. Y bueno, Y, vamos a ver qué nos depara el futuro. y estuviste a punto de ser presidenta del Congreso. Esa es una experiencia muy sui generis. Bueno, la verdad que la propuesta de la mesa directiva no era para ser presidenta del Congreso, era para ser presidenta del Congreso y pasar a ser En presidenta la del Perú, República. ¿no? Y se iba a quedar Francisco Sagasti como presidente del Congreso. En verdad, fueron conversaciones tensas que tuvimos también con Francisco. Yo desde un primer momento le dije, Francisco, no van a votar por mí porque soy mujer, porque soy izquierda, porque soy feminista. Y así fue, pues, ¿no? Así fue, porque primero se suponía que había una, digamos, lista que ya estaba consensuada y en ese sentido ya no habría mayor discusión ni debate, sino que simplemente se iban a dar los votos, pero en verdad al parecer la lista no había sido consensuada entre los propios partidos, sino solamente entre los voceros de la Junta de Portavoces. Y bueno, finalmente no se tuvo los votos y se regresó a la misma crisis, ¿no? Y bueno, en ese momento creo que lo más importante era sacar adelante al Perú de la crisis y fue bueno y positivo que se presentara una lista eh, con Francisco Sagasti a la cabeza, mi compañera Mirta Vázquez como presidenta del Congreso y con Lucho eh, Roel de Acción Popular y Matilde Fernández de Somos Perú, ¿no? Esta fue la lista. Fueron momentos muy tensos, pero muy interesantes políticamente, ¿no? Porque creo que te dio la oportunidad de conocer, o sea, cómo se tiene que resolver problemas tan duros en momentos tan conflictivos en el país, ¿no? Quizás era una antesala de lo que venía ahora, ¿no? Que también
ha sido momentos, o sea, el Congreso ha estado viviendo momentos muy tensos estos últimos meses, ¿no? Por todas las propuestas legislativas que se querían realizar. ¿Cuáles son las políticas públicas más importantes, según tú, pendientes en estos momentos? Bueno, hay varias, ¿no? En primer lugar, creo que uno de los problemas que no se pudo resolver fue el tema del Tribunal Constitucional, que lo tiene que resolver Ujú. el próximo Congreso, definitivamente. Y bueno, no se pudo resolver porque lamentablemente no se actuó con la transparencia debida, no se cumplió con el reglamento. Para algunas cosas sí, el reglamento era como los 10 mandamientos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en un momento determinado hubo varios candidatos buenos, interesantes, que quedaron afuera porque en el reglamento decía que si no presentabas todas tus copias fedateadas de todas tus constancias, no podías entrar simplemente no pasabas el tamiz de la candidatura para ser miembro del Tribunal Constitucional. Y varios candidatos, digamos, buenos, como los digo, que les faltaban, pues, ¿qué les digo? 5 copias fedateadas de un total de un legajo de 500 copias y por eso no Sí, pasaron. Sí. bastantes, ¿no? Y Bastantes. bueno, varios Sí. interesantes, ¿no? Incluso personas que están en las antípodas de mi propuesta política, ¿no? Como el mismo doctor César Delgado Guembes, ¿no? Que ha sido oficial mayor del Congreso muchos años y que es un especialista en derecho parlamentario, ¿no? Y que, bueno, él tiene su posición política, digamos, y yo tengo otra posición, pero a mí me parece que era una persona verdaderamente digamos, un excelente candidato y finalmente lo sacaron porque no, literalmente porque 8 copias de su legajo de no sé cuántos miles de páginas no estaban fedateadas, ¿no? Eso fue terrible. Yo me quejé y como lo hice con nombres y no con el número de los candidatos, pues el congresista José Luna Morales me acusó ante la Comisión de Ética y obviamente la Comisión de Ética archivó la acusación porque no tenía nada que ver, ¿no? O sea, han habido muchos líos políticos internos, ¿no? Y también, yo creo que también ha habido una falta de transparencia y de destreza para manejar una comisión tan compleja de parte del presidente de la comisión, ¿no? Que era de Acción Popular, Rolando Ruiz, el congresista Rolando Ruiz. Ya. Rusela, Rusela, Sí, ¿algunas preguntas oh, tuyas? hola. Sí, Rocío, bueno, yo la verdad encantada de tenerte acá en este programa Bicentenarias, felicitarte porque realmente tú, Mirta, han sido nuestras dignísimas representantes, ¿no? Nos sentimos sumamente orgullosas de ustedes y, y tan es así que han tenido también un reconocimiento público desde la editorial de la República y yo creo que muchísima gente también, ¿no? O sea, realmente un abrazote es importante hacer estos reconocimientos, ¿no? Pero además también es importante hacer docencia desde el Congreso. Yo he visto que tú has hecho bastante docencia tanto en la presentación de los proyectos o en la defensa de los mismos, pero también he visto mucha agresión hacia ti. Es un ambiente agresivo el del Congreso y cuando hablamos con las mujeres y les decimos ustedes tienen que llegar al Congreso, tienen que ser políticas, tienen que ser autoridades, nos dicen, miren los maltratos que reciben las mujeres cuando entran a política, ¿no? Entonces, este asunto del acoso político, eh, Rocío, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente para frenar esto? Porque no puede ser que en vez de argumentos se use violencia, ¿no? Maltrato hacia, hacia todos, entre sí además, ¿no? Pero especialmente he visto mucho maltrato a ustedes, como tú decías, bueno, ser feminista, ¿no? Ser de izquierda era como algo así como ya un agravante para muchos de estos políticos machistas, ¿no?
Claro, bueno, eso, Rusela, bueno, en primer lugar, gracias por tus palabras, Rusela, de verdad, me, me llenan de energía para continuar, ¿no? Para hacer un cierre, digamos, de ese trabajo. Eh, bueno, en efecto, ¿no? O sea, el tema, digamos, es que ahí se cruzan varias cosas y creo que una mujer feminista de izquierda es eh, amenazante, ¿no? Es amenazante para los grupos de derecha y de ultraderecha que hay en nuestro país. Lamentablemente, digamos, durante estos 30 últimos años se ha sentado muchísimo un discurso neoliberal muy hiperindividualista y conservador, lo que hace es, digamos, plantear, además de una manera muy polarizante, situaciones digamos, de blanco y negro, ¿no? Como si no existieran los grises, y más bien nosotros vivimos en el mundo de los grises, ¿no? No podemos considerar que exista solo un blanco y negro. Entonces, pienso que el Sendero Luminoso le hizo mucho daño a la izquierda en el Perú, mucho daño. Los años de terrorismo, todas las acciones vandálicas de Sendero, los asesinatos, el asesinato en el campo, etcétera, lo que ha hecho ha sido incorporar una idea, y es que la gente de izquierda es violenta, es violentista, algo que es completamente falso, ¿no? Yo soy una persona de izquierda y yo soy una persona ultra pacífica. Es más, yo creo en la resistencia, digamos, pasiva, digamos, la no violencia como un acto político, y me parece que hay muchas personas que piensan de la misma manera que yo, incluso, por ejemplo, y teniendo nuestras grandes diferencias también el presidente Pedro Castillo, ¿no? O sea, hemos visto también cómo se le ha intentado construir una imagen increíble, ¿no? O por ejemplo ahora cómo se está difundiendo la idea de que una asamblea constituyente nos va a llevar al chavismo de inmediato, directamente, algo que a mí me parece completamente absurdo. O sea, es tan absurdo que no sé en qué punto se puede coger el contraargumento, porque no hay contraargumento, es absurdo simplemente, es miedo, es pánico, y todo esto me hace recordar a la Alemania de los años 20, a la Alemania golpeada por la crisis del 29 y a la Alemania en que comenzó a desconfiar de los propios alemanes, que eran ligeramente diferentes, y por supuesto también del comunismo de ese momento, ¿no? O sea, también había un anticomunismo terrible. O también me he sentido que estas configuraciones de sentido, este sentido común que se ha construido en el Perú, es muy parecido también al Chile pre-pinochetista, ¿no? Al Chile de Allende, en el que se le echaba toda la culpa a la izquierda, la culpa de la crisis económica, la culpa de que no había azúcar, de que no había pan, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertos discursos que son discursos de pánico, de temor, de miedo, y enganchan mucho con los temores de la gente, sobre todo en un momento de pandemia, ¿no? En que hemos estado en cuarentenas que nos han golpeado mucho económicamente y psicológicamente, ¿no? Y me parece que ahí también, o sea, todo eso se da una configuración en que es muy fácil el acoso político, tanto a personas como Pedro Castillo, personas como yo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, aplicar la ley, porque precisamente este Congreso sé que ha cometido muchos errores, pero hemos hecho algunas cosas buenas, y una cosa buena ha sido la ley de acoso político, la ley contra el acoso político, ¿no? Que ya simplemente debería de tener un reglamento, y bueno, hay sanciones específicas para los acosadores. Y las mujeres políticas tienen que saber que esa ley existe, que es un instrumento para que puedan utilizar para poder fortalecerse dentro del ámbito de la política. Que deberían los propios legisladores respetar, ¿verdad? Hacen la ley, ellos deberían ser un ejemplo, ¿no? Por lo menos estos Claro. legisladores del Congreso saliente, ¿no? Rocío, y con esto yo ya le paso a, permíteme, por favor, Zoila, ¿no?
tú dices, de aquí no sé, bueno, de aquí se te abren 20.000 puertas, pero ¿has pensado en cómo ayudar, cómo poder favorecer a estas, voy a hablar de las mujeres congresistas, nuevas congresistas, que van a tener también la vida difícil porque no es fácil asumir esto? De hecho, tú has llevado, yo siempre digo en estos casos, una maestría acelerada en lo que es, ¿no? La participación en las leyes y especialmente como desde tu propio compromiso. Entonces, ¿alguna posibilidad estás viendo en relación a este acercamiento con las nuevas congresistas? Por lo menos desde, ya que hay esta alianza, ¿no? Izquierda, entre Perú Libre, Juntos, Nuevo Perú, en fin. ¿Cómo lo estás viendo? Ah, sí, por supuesto. Yo encantada de poder apoyar y brindar, no sé, todo el apoyo que sea posible a las nuevas congresistas. Justo, mira, como les comentaba, ¿no? Estoy aquí en mi oficina, que ya no es mía, ya estamos dejándola. Y en la mañana vino eh, Sigrid Bazán, porque estaba viendo oficinas, ¿no? Ujú. O sea, para ver dónde se va a ubicar, ¿no? Entonces, yo le dije, oye, sí, en verdad, pucha, encantada de poder conversar y coordinar, porque hay varias cosas que a nosotros se nos han quedado en el tintero y hay muchos, digamos, espacios que van a requerir un apoyo y una coordinación específica, ¿no? De hecho, digamos, el viernes de la semana pasada estuvimos con la Comisión de la Mujer y Familia en Ayacucho, haciendo una sesión extraordinaria sobre el tema de mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno y de esterilizaciones forzadas. Y fuimos con Ruth Luque, que es una congresista electa por Juntos por el Perú, y ella también es secretaria, o mejor dicho, asesora de la Comisión de la Mujer. Entonces yo al toque, bueno, estábamos con todas las víctimas, las señoras ayacuchanas, y les dije, ¿no? A todas, miren, aquí está Ruth Luque va a ser congresista en los próximos 5 años, ella es una compañera muy comprometida con los derechos de las mujeres, entonces pídanle su teléfono, coordinen, digamos, hacer los puentes, ¿no? Para que puedan tener esa disposición también de mujeres que estamos interesadas, como Ruth Luque, como la misma Sigrid Bazán, como Chabelita, ¿no? En los temas de Ajá. mujeres, ¿no? Pero también yo he conversado por ejemplo, con Betsy Chávez, que me parece una parlamentaria bien joven, muy inteligente, muy, o sea, muy buena en temas de derecho constitucional, y ella también le he planteado como si yo podría, digamos, pasarle algunos proyectos de ley que no salieron, porque sí sería importante que salgan en un próximo congreso, como por ejemplo la ley de fomento de masculinidades igualitarias, la ley de los derechos de la madre naturaleza, la ley de la concepción como sujetos de derecho a los ríos amazónicos, en fin, varias propuestas que lamentablemente no han salido y no van a salir porque no van a pasar a la comisión permanente. Entonces creo que con esas, ahí están las mamitas de AFACEP, ahí está esta foto, es con doña Lidia y doña Elena, que estuvieron también ahí en la comisión, en la sesión extraordinaria que hicimos en Ayacucho, pero esa foto que ustedes ven ahí es una foto que me tomé en el año 2010, creo, 2010, con ellas, cuando estuvieron en la Universidad Ruiz de Montoya, cuando hicimos un seminario sobre memoria. Y bueno, claro, yo conozco a estas mujeres que son tan valerosas, heroicas realmente, porque han luchado por la justicia, por la memoria eh, de sus hijos y esposos desaparecidos o asesinados durante los años del terrorismo, pero durante los años del conflicto en general, porque muchos de ellos sí fueron asesinados por Sendero Luminoso y otros fueron asesinados por elementos de la Marina o del Ejército, ¿no? Ahí salgo en esa foto con mi hija. En fin, qué gracioso, me han conseguido unas fotos Por con eso de Hilda. solita, Así, así es solita.
Sí, sí, esa foto es bonita. Estoy ahí en San Benito, Caraballo, en la zona de Caraballo. ¿Tu hija está acá? ¿Tu hija está acá en Lima? ¿Está contigo? Sí, sí. Bueno, Mm. ella ya vive independiente y sí, bueno, está aquí en Lima, ella es periodista, Ah, qué pero bueno, qué bueno. hace estas cosas, hace cosas nuevas que yo no entiendo muy bien, que son podcasts, es community manager, en fin, sí. Y por último, Rocío, me alegra muchísimo estas coordinaciones, estos puentes, porque creemos que es importante, dado que, por ejemplo, a nivel de mujeres ingresan 51 congresistas, ¿no? 51 congresistas, la mayoría nuevas, muy pocas que han repetido, y ahí hay cuantitativamente hablando, tenemos a 14 mujeres de Fuerza Popular, a 8 mujeres de Renovación Popular y Avanza País, que vendrían a ser 14 más 18, 20, una de Podemos, y luego tenemos a Perú Libre, 12 mujeres, 14 mujeres, perdón, y 3 de Juntos por el Perú, que vendrían a ser 17 mujeres de izquierda, ¿no? Aunque no necesariamente con una visión sobre derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, pero son mujeres de izquierda, frente a 20 o 21 mujeres de la derecha que convicta y confesa, ¿no? Porque allá hay mujeres que han peleado mucho con Keiko y han fortalecido la posición de Keiko hasta hace poco, ¿no? Y después tenemos un número intermedio de mujeres de Acción Popular, que es una minoría, y una ligera mayoría que es de este grupo de Acuña, ¿no? De Alianza para el Progreso. ¿Cómo ves ahí la correlación de fuerzas en la medida que son solo 17 mujeres de izquierda que están contra casi la mayoría de las mujeres? En el centro hay mujeres moderadas, o sea, de derecha probablemente, y no todas con una convicción sobre la libertad o los derechos para las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves esa correlación que queda en estos momentos? Interesante, eso es la correlación que has planteado, ¿ah? No la había revisado de una manera tan detallada. Como soy muy metida en el mundo de la acción día a día, no había revisado esto que estás diciendo tú de una manera tan detallada. Yo creo que se pueden hacer alianzas con otras, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, no sé cómo consideras a Flor Pablo o a Susel Paredes, ¿no? Porque sí, Claro, están sí, con el Partido claro, Morado, pero son personas que son bien progresistas, ¿no? Sobre todo por sí, el tema de derechos de totalmente, las mujeres. claro, totalmente, pero Bueno, 17 más 2 serían al final 19. 19 dentro de claro, pero por 51. ejemplo, claro, pero por ejemplo ahí también tienes en APP, por ejemplo, hay algunas personas, no sé, pues que tienen, no sé, habría Por que ver ejemplo, como más la línea, ¿no? De O sea, por regiones, tal ejemplo, vez, ¿no? De regiones, tal vez, Rocío, ¿no? Ujú. de regiones, o por ejemplo, la congresista Alba de Acción Popular, me parece es una persona, claro, sí, posicionada obviamente en el ámbito de la derecha, pero me parece que es más liberal en el tema de más derechos de liberal. las mujeres. Es Después la derecha está liberal. Gladys Sí, Echai, no, está Gladys Echai también, ¿no? Gladys Echai en sí, APP, sí. de APP, y habría que hacer como un mapeo más fino, ¿no? Pero sí, claro, obviamente también hay jóvenes y no tan jóvenes que están bastante posicionadas en el ámbito de más bien, no sé, de ciertos derechos que no se van a tocar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te digo, Zoila? O sea, tú que vienes de Mujer y Sociedad de hace tantos años y con tantas luchas, ¿no? El tema del aborto es un tema que tiene en discusión en nuestro país años de años, pero casi no se habla, no se toca, no se dice, no se plantea nada.
En estos momentos hay una propuesta de ley que es de la despenalización del aborto en casos de violación, ¿no? Sobre todo, especialmente para niñas, ¿no? Y, por ejemplo, Claro, esa ley es una ley que se debería debatir. Yo entiendo que, obviamente, van a haber sectores que van a estar en contra, ¿no? Porque, bueno, digamos, hay sectores que sostienen que no, que la vida es una sola, y que la vida está primero, y claro, y ahí, por ejemplo, decimos, bueno, pero ¿qué vida? La vida de la niña, porque es una niña también violada, o sea, han habido varios casos, incluso casos de niñas cuya vida estaba en riesgo por un embarazo, que además es por violación sexual, y muchas veces de sus padres, no digo padrastros, padres. Y en esa situación, por ejemplo, tú lo que estás haciendo ya es arruinar varias vidas, ¿no? Varias vidas en ese proceso, ¿no? Y claro, por supuesto que lo que hay que hacer es sancionar al violador, obviamente, ¿no? Eh, y, y además, algo que tampoco no se dice, ¿no? Trabajar este tipo de conductas a nivel social, no lo conversamos, no lo decimos, no lo hablamos, pero de verdad cuando yo estaba congresista me han llegado varios casos así terribles de situaciones de violencia, por ejemplo, el famoso caso de este individuo que violaba a su hija sexualmente en Chontalí, Jaén, ¿no? Que todavía lo soltaron y después lo volvieron a detener. Eh, bueno, una situación, digamos, complicada, difícil, terrible, pero la pregunta que yo me hago es qué estamos haciendo como sociedad para, digamos, estimular que los padres tengan una línea de conducta ética, digamos, fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué se da ese tipo de situaciones? ¿Por qué se dan estas situaciones? A mí me preocupa bastante, es un tema que, bueno, yo no lo he explorado, es un tema muy duro, pero, por ejemplo, ya que estamos en este tema, que es un tema muy difícil y duro, pero ya que le he tocado, quería también mencionar que Alberto Belaúnde en el Congreso anterior hizo una comisión de investigación sobre casos de violencia sexual hacia niños, ¿no? De parte de sus también. tutores, etcétera. Y bueno, eso comenzó con el caso de los sodalites, ¿no? Del sodalicio. Pero resulta que también investigaron un caso terrible que no se ha difundido tanto, y es el caso de las niñas Aguajún, que en la zona de Nieva y otras comunidades del departamento de Amazonas eran ultrajadas por sus profesores interculturales. Y bueno, eso, ¿saben qué? Para la educación de las niñas es terrible. ¿Por qué? Porque los padres son muy reticentes a mandar a sus hijas al colegio. Y si las mandan al colegio y además los profesores las violan, salen embarazadas, entonces dicen, ¿para qué las voy a mandar al colegio si además el profesor la va a violar? Entonces ya queda como muy marcado y de pronto todas esas nuevas generaciones, en lugar de tener la posibilidad de ir al colegio, educarse, además educarse con un profesor intercultural. ¿Qué significa eso? Que ellas están aprendiendo en su lengua, en Guampis, Aguajún, Shuar, en fin, en su lengua original. Y lo que sucede más bien es que los padres dicen, no, ¿para qué la voy a mandar? Mejor que se quede aquí en la casa, aprende las cosas de la casa y bueno, después se casa y ya. Entonces, estamos ante una situación terrible, ¿no? Y fíjate que esto que les estoy contando, que lo ha escrito Teresina Muñoz Nájar en un libro muy fuerte que se llama ¿A quién le importa? Es algo que no ha sido, digamos, materia de debate público. Bueno, esperamos que estos 5 años de estos 51 números de congresistas, ¿no?, trabajen el tema de la violencia por un lado y por otro lado el tema del aborto y el derecho de las niñas, ¿no?, de las niñas, y el derecho de la igualdad en las escuelas, porque si no se da con fuerza para toda la sociedad el derecho en las escuelas, los derechos humanos, los derechos de niños y niñas, la libertad y la posible
¿cómo te puedo decir? Y las libertades que los niños merecen también y no estar asustados y temerosos ante hombres o violadores, si no lo hace la escuela, es problemático también, porque es toda una cultura, o sea, estamos frente a una cultura patriarcal que, digamos, el Estado no logra solucionarlo, o sea, nuestras autoridades son incapaces de solucionarlo, pero bueno, es un tema larguísimo que esperamos conversarlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Rocío, gracias por haber aceptado. Quedan varias cosas en el tintero porque tu experiencia política es una experiencia casi de escuela, ¿no? O sea, has estado metido haciendo tu otro doctorado, ¿no? Has hecho un doctorado sobre literatura, ahora has hecho un doctorado sobre política, y política ligado mucho al tema de género también, ¿no? Donde se ha planteado, cuando te nombraron o te plantearon nombrarte presidenta, bueno, es mujer, es roja, ¿cómo vamos a tener una presidenta así? Me imagino que va a venir Sendero detrás de todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los fantasmas que existen en la sociedad, ¿no? O sea, si existe una derecha, como le dicen, bruta y achorada, es por algo, ¿ah? No es gratuito. O sea, claro, es por algo. Y esa imagen queda. Entonces, y además la gente no lee, no hay educación, no se lee libros, no se lee para nada libros, ¿no? O sea, solo redes, etcétera, 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 ¿no? Bueno, sí, es verdad. O sea, bueno, encantada, muchas gracias más bien por la invitación. Y bueno, yo espero que puedan más adelante conversar con las nuevas congresistas. Yo sí creo que puede haber una buena correlación de fuerzas sobre varios temas. Por ejemplo, este tema de las niñas, los derechos, en fin, me parece que son básicos. A pesar de que, claro, hay un gran sector ultra reaccionario que está ahí presente. Pero bueno, hay que seguir haciendo pedagogía política. Yo sí creo que las jóvenes, las nuevas generaciones van a entrar con más bríos y con más fuerza a estos espacios que son espacios hostiles, pero que son espacios en los que también una puede encontrar, aprendizajes diversos, ¿no? Claro, aprendizajes duros, pero aprendizajes diversos, ¿no? Y bueno, a mí sí me encanta haber tenido la oportunidad, que yo le reconozco al Frente Amplio, a pesar de que después ya nos hemos peleado, pero en fin, ha sido una buena posibilidad el aprendizaje en estos momentos que ha sido, además de pandemia, de crisis política, en fin, o sea, de diferentes situaciones que me parece, sí, han sido, como tú dices, una especie de maestría acelerada o doctorado rápido en temas políticos que esperamos poder continuar, ¿no? Definitivamente. Y bueno, muchas gracias de verdad por este espacio y por la inspiración de tantos años trabajando en el ámbito de las mujeres también. Gracias, un abrazo, gracias. Rocío, de verdad. Todo lo mejor. Un abrazo fuerte. Felicitaciones. Gracias. Nos vamos a un corte. Guillermo, nos vamos a un corte comercial.
¿Transmites en vivo? ¿Nunca lo has hecho, pero quisieras probar una TV online? ¿Quieres monetizar tus conocimientos? Tenemos el plan perfecto para ti. En la era digital no puedes quedarte. No solamente la radiodifusión comercial tiene campo en esta cancha. Todos pueden llegar a donde quieran. Gracias a nuestra plataforma streaming de audio y video que te ofrece VIS Televisión. Alta calidad en audio y video. Panel de control autoadministrable que organiza y controla lo que transmites. Conectamos tu producto audiovisual en vivo con Facebook y YouTube. Contáctate con nosotros al 01 597 4839 995 789 484 977 618 568 970 70 56 97. VIS Televisión, en producción audiovisual, tu mejor opción. Bueno, amigos, amigas, estamos también con Mayela Yokia. Mayela Yokia es una mujer fantástica y queremos agradecerle por el ok que nos ha dado para estar en este programa. Y justo hoy día, un día después de la proclamación del presidente Pedro Castillo, es un día para mí, bueno, para nosotras muy, muy simbólico, muy interesante, en la medida que Mayela ha trabajado en la película El último bastión y tiene pues todo un recorrido de 200 años de historia, desde 1821 hasta la actualidad, porque ese es parte de la historia que ella lo ha vivido, lo ha grabado. Indudablemente es una película, tiene otras más. Mayela ha nacido en Piura, es tu colega Rusela Zapata, ella y su familia son piuranos. Sí. De Ayabaca, ¿no? Y Mayela, de Ayabaca, sí, su nombre es, bueno, tiene muchos significados, es huaico, es manantial, ella es carismática, es dulce, bueno, dulcísima, porque yo la he visto en El último bastión y también en sus otras novelas, así a muero de pájaro, como se dice, pero en El último bastión me quedé con toda la serie, me amanecía sábado y domingo, estaba ahí pegadísima al último bastión, y admirada de ella, yo decía, ¿y esta chica de dónde salió? Por favor, comencé a buscarla, y realmente la he perseguido. Mayela, por favor, si estás escuchando, te he perseguido por Instagram, te he dejado notas y notas y notas, por si acaso, hasta que menos mal que Paola te ubicó. Gracias por estar con nosotras. Gracias realmente. Muchísimas gracias por la presentación. Aquí estoy con ustedes. Yeah. Pudimos contactarnos y al final estoy en esta maravillosa entrevista que seguro la voy a pasar muy bien. Sí, Mayela. De todas maneras, Mayela. Gisela, ¿tú puedes comenzar? Sí, mira, yo quería decir algo de inicio que me parece muy importante, el arte, ¿no? Hacer arte en nuestro país es bien difícil, ¿verdad? Eso lo sabe Mayela Arteo, ni para qué contarlo yo. Pero el arte es parte de nuestro desarrollo humano, ¿no? Nos hace mejores personas, contribuye a una sana salud mental y del alma. Entonces, pero no lo reconocemos así, no le damos esa importancia, creemos que es una cuestión solamente de recreación, ¿no? Y que incluso a veces se toma como un lujo, como algo que puedo dejar si es que no tengo dinero, ¿no? O puedo, digamos, no se considera como un alimento, digamos, ¿no? Yo siempre lo comparo, o sea, así como tú necesitas un alimento físico, ese es un alimento del alma, ¿no? Entonces no es un lujo, es una necesidad, ¿no?
Y entonces yo admiro muchísimo a la gente que hace arte, a la gente que comprometidamente hace arte y que con justamente su trabajo, ¿no? No solamente nos distrae, sino nos hace reflexionar. Y como en estas películas que tú, de las cuales has participado, y novelas, yo soy poco amiga de las novelas, tengo que decir, ¿no? Pero hay algunas novelas peruanas que obviamente vale la pena ver, ¿no? Entonces, nada, yo de frente quiero que entres a hablarnos de este tema, de esta maravillosa experiencia que es para ti ser artista nacional, famosa. Ya estás en el plano internacional. Desde Netflix te ven millones de personas, orgullosísimas nosotros como peruanas, ¿no? Yo como piurana, además, más orgullosa de tus ancestros, que ayabaquinos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco esta experiencia tuya como artista nacional, ¿no? Empezaste muy joven, me imagino que antes de los 18, ya a los 18 ya estabas haciendo, pues, Dina Paucar, ¿no? Y, Sí. ¿y qué desafíos sientes tú que hay, ¿no? Y cómo nos ha tocado esta bendita, no digo bendita por decir otra palabra, pandemia, ¿no? Que nos ha sacado del cuadro y que, claro, nos ha hecho, nos ha tratado muy mal, digamos, ¿no? Pero bueno, por favor, cuéntanos esa experiencia tuya, ese significado para ti del Bicentenario, no solamente por lo de esta película histórica que has contribuido a hacer junto con más artistas y talentos nacionales, ¿no? Y estos desafíos para el arte, ¿no? Y para artistas como tú. Justo agarrándome un poquito de lo que has dicho, sí, a veces nosotros, ¿no? Sobre todo en el Perú, el arte, la verdadera importancia que debería tener, ¿no? Y poniéndome a pensar, miren, en esta pandemia, ¿qué hubiera sido del arte si no hubiéramos tenido, pues, la música, las películas que hemos visto, sin leer un libro, sin ver una pintura, no sé, tantas cosas que nos han ayudado en este tiempo de encierro, ¿no? Por eso yo creo, como tú lo dices, que el arte nos salva emocionalmente, y no solamente nos entretiene, sino que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, nos hacen reconocernos. Y hablando un poco sobre El Último Bastión, mira, han pasado 3 años de la grabación del Último Bastión y todavía sigue dando que hablar, ¿no? Y es tan importante y ha sido muy importante para mí como artista ser parte de este proyecto, de este gran proyecto, porque ni bien me lo presentaron, leí el guión, nunca me había puesto a pensar cómo había sido la independencia en ese tiempo, solamente lo que habíamos recibido en el colegio, que vino el independizador San Martín, los precursores, Es muy mal contado. Claro, ¿no? El 28 de julio que proclamó la independencia, en otros lugares más también del país, y solo eso, ¿no? Pero nunca me había puesto a pensar, ¿no? Como alumna, ¿no? Cómo habían recibido las personas comunes y corrientes, los comerciantes, los campesinos, los esclavos, en general, cómo habían recibido la independencia, ¿no? Nunca lo pensé en el colegio hasta que me dieron el guión de esta producción. Yo dije, ¡ah! Porque, claro, yo pensé que vino el independizador San Martín y todos querían eso, creía yo en el colegio así, ¿no? Pero no todos estaban de acuerdo, ¿no? Justo hoy día he tenido un reencuentro con mis compañeros del Último Bastión y algunos decían, mejor nos hubiéramos quedado con la monarquía, ¿no? O sea, si íbamos a repetir la historia, ¿no? Así vamos a repetir la historia una y otra vez. Mira, esto se escribió, imagino, antes de ser grabada en el 2016, 2017, nosotros lo grabamos en el 2018, y es tan coyuntural que hasta el día de hoy tú ves y parece que lo hubieran escrito basándose en nuestra realidad actual, ¿no? Y es tan increíble, repitiendo una y otra vez la historia. Es por eso que cuando a veces la gente dice, estoy empezando a ver El Último Bastión, a veces lo ven por curiosidad, sí, por conocer nuestra historia, pero cuando ya se sumergen en la historia, empiezan realmente a reconocer como peruanos, se empiezan a identificar y al final pues terminan siendo mucho más responsables, ¿no?
ahora que justo se acercaron las elecciones, que estuvimos no hace poco, se sienten mucho más responsables con el voto que dan, ¿no? Porque a veces dicen, ya, voy a votar, no me importa, ¿no? Si sale tal presidente o no, total ya el que salga, ¿no? A veces no nos podemos a pensar o no nos podemos a investigar mucho más sobre las propuestas que nos traen, no solamente el presidente, sino los congresistas, ¿no? Que todo depende muchísimo de nosotros, ¿no? Que nosotros somos el futuro del país, nosotros somos los que mandamos en nuestra nación y que tenemos que averiguar mucho más, ¿no? Yo sé que al final nunca uno llega a conocer de toda la persona, no puede estar mintiéndonos muchísimo y al final pues hace otra cosa, pero por lo menos tratar de indagar mucho más, ¿no? Somos muy responsables de lo que nos sucede y lo que va a pasar en el futuro. Y es por eso que yo creo que la mayoría de jóvenes que se han enganchado, las personas mayores también, como que se han sentido un poco reflejados, a veces de repente un poco culpables, no por la realidad actual que tenemos, porque no hemos sido conscientes de un principio, ¿no? Y siempre hemos venido arrastrando, y hemos estado cometiendo los mismos errores. Y yo creo que como Bastión da ese granito de arena para mejorar como ciudadanos, como peruanos y construir un Perú mejor. Y no solamente peruanos, porque me escriben de todo. Ahora que la plataforma es a nivel mundial, me escriben de diferentes partes del mundo, ¿no? Que se sienten muy identificados, porque justo este año varios países de Latinoamérica en su bicentenario también. La gente se sienten reflejados en nuestra historia, ¿no? Porque es muy similar. Así que yo creo que esta historia pues ha atrapado, ha conectado y yo estoy muy orgullosa de ser parte de este gran proyecto que hasta el día de hoy sigue dando a hablar y la gente se sigue conectando y ahora se sienten mucho más identificados y creo que es un bonito regalo, gente que se está conectando sin ver la serie, ¿no? A través de TV Perú, que la está pasando nuevamente, a través de la plataforma de Netflix, se sienten conectados y creo que es un bonito regalo para ellos mismos por nuestro bicentenario, ¿no? Para reconocernos y aprender de nuestros errores. Y reconocernos en nuestras identidades, ¿no? Y reconocernos en esta multiplicidad, como se dice, no de una manera así muy laxa, cuando uno habla a veces de todas las sangres, ¿no? Sino en la realidad concreta, ¿no? Qué importante que digamos, cómo nos confronta en el último bastión es también este contexto en términos raciales, ¿no? Estas confrontaciones que se tienen como país en base a diferentes intereses, ¿no? Entonces sí es una película bien lograda, me parece, de los hermanos Adriansen, ¿no? Me parece muy bien lograda y ustedes han, claro, y ustedes han, sí, además los hermanos, ¿no? O sea, dicen que muy poco en la familia se puede trabajar juntos, pero realmente son un ejemplo de que sí se puede. Y de todo estos actores y actrices que han dado bastante de sí, se nota el cariño, el compromiso y la química, ¿no? Y la química. Pero bueno, y estos desafíos para ustedes como artistas, qué nuevas expectativas, qué nuevas cosas se te vienen ya en relación a tu carrera, ¿no? ¿Cómo te ves en este inicio del nuevo bicentenario, Mayela? Wow, yo he sido siempre con cada proyecto en que he estado, he sido muy autocrítica porque siempre me gusta verme, me gusta evaluarme, veo qué cosa debería mejorar y eso ha sido como mi propia autoevaluación para seguir creciendo profesionalmente, ¿no? A la que me estoy preparando en talleres para seguir perfeccionando, ¿no? Y seguir entrenando, sino uno también es como una máquina, ¿no? Que dejas de hacer y uno se empieza a oxidar, ¿no? Y yo misma me tengo que seguir preparando, pues, y este bicentenario se vienen hermosos proyectos, estoy muy contenta porque seguimos contando historias nuestras, que espero no tan a largo plazo se logre ver, ¿no? Pero sí estoy muy, muy feliz por los proyectos que se vienen, tanto en cine, tanto para la televisión. Y también proyectos que ya había
rodado, ¿no? Como Un Mundo para Julius, La Pampa, Amelia de Pancho Lombardi, son como 3 proyectos que se han quedado ahí, todavía no han salido a la luz, pero ya los había grabado 2 años antes de, 1 año y 2 años antes de que suceda la pandemia, ¿no? Muchos de esos proyectos debieron haberse estrenado el año pasado, pero por obvias razones no se pudo, y esperemos que pronto lleguen a, no sé si a la sala de streaming o a los cines que poco a poco se van a ir abriendo, ¿no? Sería lo más fantástico porque un artista, un actor, una actriz, en mi caso, me gusta que salgan los proyectos que ya hice, que se sigan contando historias, que la gente se siga identificando con los personajes, ¿no? Y justo Un Mundo para Julius, el año pasado iba a cumplir 50 años de la novela de Alfredo Bryce Echenique, y iba a ser un estreno maravilloso, ¿no? Pero mira, pasó lo de la pandemia, se tuvo también una postproducción, en la colorización. Igual es una coproducción con España. España ya está moviendo un poco allá en su país, que pronto se va a estrenar en la televisión española. Y aquí faltaría, ¿no? Justo la directora la vez pasada, Rosana Díaz Costa, dijo ya, en España como que ya se está moviendo, posiblemente hay un estreno, pero aquí en Perú todavía las salas están cerradas, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y esperemos, pues como nosotros, todo el campo artístico, ya sea la música, el cine, como que se ha dejado al final, ¿no? Esperemos que no sea así, ¿no? Que se deje al final de todo, porque como tú lo decías, es parte importante para, para realizarnos, para reconocernos, para emocionarnos, para distraernos. Es tan importante todo el proceso que el arte puede transmitir y puede generar, y tanto de manera positiva, ¿no? Como alivianarnos este encierro que acabamos de vivir, ¿no? Poco a poco ya estamos saliendo un poco más, ya se están vacunando las personas. Espero este año, creo que sí, me voy a vacunar este año de todas maneras, pero esperemos que poco a poco se siga reactivando la industria cinematográfica en nuestro país y podamos empezar a hacer nuevos proyectos, ¿no? He trabajado yo en plena pandemia en una novela que se llama Dos Hermanas, que hace poco concluimos el rodaje y también acaba de concluir también en la televisión, y fue todo para mí, ¿no? Primero era como que un poco riesgoso empezar a trabajar en esta coyuntura, estar súper con las mascarillas, todo, pero el momento de la escena sacarnos y hacernos las pruebas cada semana, no sé si es que estábamos contagiados o teníamos el virus o no, pero igual la productora siempre estuvo muy consciente de la problemática, estuvo minuto a minuto, ¿no? Para que no haya contagios y no se pueda propagar. Igual nosotros, desde nuestro punto de vista como actores, habíamos tomado conciencia que teníamos que ser súper responsables, ¿no? Y estar siempre cuidándonos, no era del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y así mi vida durante este año, ¿no? 6 meses grabando esa novela, y eso era como que un poco complicado hasta que nos acostumbramos a todos estos protocolos y ya como que entramos en esa cansa, ¿no? Pero así poco a poco se va a ir reactivando, no sé, más producciones, ¿no? Es que esperamos nosotros los actores, los artistas, los músicos, ya quieren reabrir, quieren hacer sus conciertos, porque vivimos de esto, ¿no? Yo el año pasado no grabé nada, pero empecé a descubrir nuevas formas, ¿no? Así como ustedes se entrevistan ahora vía online, nosotros también empezamos a hacer obras virtuales, ¿no? Lo grandioso de esta pandemia para mí como actriz fue que abrió las barreras. Se abrieron las barreras, porque me acuerdo que seguidores míos me preguntaban: Mayel, la obra que está en este teatro, ¿por qué no la traen aquí a Trujillo? ¿O por qué no la traen aquí a Ayacucho? No, pero se centraliza en Lima y no vienen. Y es
estas obras virtuales que se empezaron a hacer gracias a la pandemia, se empezó a generar curiosidad de poder seguir contando historias a través de la virtualidad, abrió estos horizontes, se conectó gente de todo el país, y yo también podía actuar con una persona que se encontró en otro país, ¿no? En este caso yo compartí con un actor argentino, Ezequiel Tronconi, y yo desde mi país, y hacíamos una historia y era fantástico, o sea, se abrieron esas fronteras que habían, ¿no? Fue genial, y creo que hasta el día de hoy eso va a continuar, ¿no? Yo creo que si se abren en su totalidad las salas de teatro, creo que la acogida que ha tenido hacerlo virtual va a tener como que dólares. Mientras vas actuando en un teatro presencial, igual creo que van a haber cámaras a difundir lo que se está haciendo en el teatro para que personas que no están dentro del Perú o que están en otras partes en otras regiones puedan disfrutar en vivo lo que está sucediendo en un teatro, ¿no? Yo creo que eso va a estar funcionando cada vez más. Mayela, la película El último bastión, que es la película más fuerte que tú estás, o sea, que es más conocida, que se está haciendo más conocida ahora, te trae hechos históricos, pero también te muestra de manera indirecta o sobreentendiendo los derechos de las mujeres, ¿no? Por primera vez se presenta y yo, ¿por qué no hago esto? ¿Y por qué soy marginada, no? Eso por un lado para las mujeres entre criollas e indias, y las mujeres indias eran marginadas definitivamente, ¿no? Se ve en la película. Y luego se nota también la marginación de todas las mujeres negras, mulatas, mestizas, etcétera, ¿no? Y hay una parte nada más que se habla de estas mujeres que después las que lucharon con Micaela Bastidas, ¿no? De las mujeres que cruzaron los Andes, esclavizadas, encadenadas, ¿no? Que lo dice una india. Entonces tú dices, qué contraste, o sea, ahora tenemos algunos derechos y ahí no había ningún derecho. Y se venía la independencia de la República, o sea, donde todos buscaban ser independientes. Los negros, gracias a las bondades de sus amos, eran libertarios, ¿no? Se convirtieron en libertarios y otros huyeron para ser libres. Y las negras, para conseguir la libertad, tuvieron que huir, ¿no? Y al azar, luchando contra viento y marea con el medio donde huían, ¿no? Y las indias también, las indias tenían que vivir asolapadas, ¿no? Y la independencia se presenta como un regalo, o sea, alguien que viene, San Martín, que proclama que somos independientes y que hemos ganado la guerra contra el yugo español, ¿no? Tú recoges esas cosas, esas anécdotas, esas situaciones que hoy día decís, bueno, antes era así, pero hace poco las negras han logrado su reconocimiento social. Esta campaña electoral ha estado llena de racismo. Por ejemplo, o sea, no sé si a los que estaban contra Castillo, no sé, te digo en interrogante porque no he conversado con ninguno de ellos, pero a ellos les hubiera gustado tener esclavos a lo mejor, y tener a las negras esclavizadas, y tener a las indias a un costado, y tener las grandes haciendas que tuvieron sus abuelos o sus tatarabuelos. Es un poco que la lucha electoral de este año ha mostrado un poco lo que quisieran tener guardado todavía los que estaban contra Castillo, y lo que querían los negros, los esclavos, las negras, las indias de 1821. Y yo en todo caso lo he visto así. Algunas amigas también me lo han contado, me dicen, oye, pero esto parece que fuera... Y es como si nosotros de 1821 a
a 2021 hubiéramos dado un salto cuántico para decir, estuvimos acá y luego ahora estamos acá, pero todavía inconclusos, ¿no? Y gente queriendo regresar a 1821. Eso es una cosa que la película plantea y los actores también lo muestran, ¿no? Evelyn Ortiz, convertida en negra de esos tiempos, por ejemplo, ¿no? Hace poco hubo una entrevista con una de las mujeres, con Delia Zamudio, que es una mujer negra, feminista de los años de 1980, 90 a 2000, ¿no? Vive todavía. Y ella dice, como Susana Vaca, que dicen, yo me di cuenta que era negra cuando entré al colegio, porque no habían negras, ¿no? O sea, o yo era una de las tantas negras, pero no, las negras no eran generalizadas, lo que significa que la escuela no abrió para todos. La escuela pública, le estamos hablando de la escuela pública, porque si no, todas las chinchanas serían doctoras, por ejemplo, ¿no? O todas las chinchanas tendrían grandes puestos, etcétera, 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 ¿no? O sea, de 1821 con el último bastión a la época actual, nos hace comparar el pasado con el presente. Y tú eres una de representante de esa historia pasada frente al momento actual, ¿no? Bueno, eso es algo que, o sea, mucha gente lo ha visto reflejado en estas elecciones y y el hecho de que ayer Pedro Castillo haya sido proclamado presidente después de tantos idas y venidas, unos altibajos, tú dices, y ahora Pedro Castillo es de 1821, ¿qué va a hacer en la presidencia? ¿No? Y los demás, los hacendados están aterrorizados, no saben qué hacer. Los grandes hacendados, los grandes criollos, los hijos de los españoles, están aterrorizados. Dicen, ¿y qué va a hacer? Pero si es un profesor, no sabe leer ni escribir, ¿cuántos libros ha leído? No tiene ninguna especialidad, etcétera, 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 ¿no? Bueno, es un poco para decirte la capacidad que tiene la película para demostrarnos la realidad, hacer tomar conciencia a mucha gente, ¿no? Y entender este proceso en el que estamos viviendo, porque no hemos acabado, es un proceso todavía inconcluso, ¿no? Al igual que tus películas de Dina Paucar, por ejemplo, ¿no? Y otras que estás haciendo, ya has grabado Un mundo para Julios, igual, ¿no? Es un mundo para Julios, es un mundo escondido que lo vamos a ver bajo tu representación, ¿no? Y el arte indudablemente, como muchos, los mejores profesores de escuelas o de escuelas muy importantes señalan que un niño o una niña debe aprender primero el arte antes que a sumar y a restar y antes que aprender a leer y a escribir. El arte es lo primero, la música, la pintura, la literatura, los cuentos, las representaciones como tú lo estás haciendo, ¿no? Las representaciones artísticas en teatro, en cine, para la televisión, etcétera, etcétera. O sea, tú llevas cargado detrás de ti todo un mundo de representación que, según las obras que trabajes, ¿no? Estás abriendo los ojos a generaciones nuevas, a generaciones pasadas, haciéndole recordar su vida, y a generaciones nuevas, a los jóvenes, a los niños, ¿no? Sería interesante que las escuelas comiencen a pasar estas películas, porque además de históricas, te dicen cómo es el país, ¿no? Porque ustedes reflejan el país y reflejan también a América Latina, ¿no? Después de ver yo la película El último bastión, me fui de frente con Simón Bolívar, que es otra de las obras más interesantes para el momento actual también, ¿no? Pero bueno, no sé qué otras cosas más quieres decirle. Mira, y tú estás trabajando Un mundo para Julios y otras obras literarias que probablemente también pasen a Netflix, ¿no?
Y que Sería bueno, fantástico. claro, ojalá que pasen a Netflix y que también podamos verlo acá en los cines abiertos después de estas mejoras con la pandemia, ¿no? Por la vacuna, etcétera, porque es importantísimo que las masas vean estas obras, ¿no? Porque son educativas, son alternativas y te cuentan todo lo que se puede hacer, todo lo que deberíamos entender y hacer, ¿no? Poniéndome un poco a reflexionar con todo lo que has dicho, que el arte es muy importante y que debería ser lo primero que se debería enseñar antes que sumar y restar, ¿no? Yo creo que Claro, el arte, por ejemplo, a mí, a mí como persona, ¿no? He aprendido muchísimo. El arte es ¿no? Tanto la música, la dramatización, que es lo que yo hago, ¿no? Ponerme simplemente, en mi caso, en los zapatos de otra persona, ¿no? Me hace ponerme a pensar cómo es aquella persona con respecto a cada diferente personaje, el cual yo represento en una obra, en una película, ¿no? Poner los zapatos de ella, saber la raíz de por qué de su comportamiento, eh, de repente personifico a alguna doctora, a un arqueólogo, ¿no? El saber, el aprender, el puntuación y el por qué esa persona es así, ya me hace ponerme en sus pensamientos y me hace ser tolerante, ¿no? Cuando ya vea a una persona eh, con tales características o cuando voy a interpretar y tengo que estudiar un personaje, empiezo a investigar, a ver documentales o, o sin verlo en la calle, me ayuda mucho el ponerme, ¿no? En su situación. Yo creo que el arte en todos sentidos sensibiliza, te hace más tolerante, te hace más justo, ayuda muchísimo en diferentes cosas, ¿no? No solamente para que seas un futuro músico después o una futura actriz. Yo creo que te ayuda a ti como persona a ser un poco más sociable, a ser un poco más íntegro, honesto, no sé. Tiene tantas cosas positivas el arte que te movilizan y realmente te hacen reflexionar todo lo que pasa a tu alrededor. Y, y pues sí, ahora en esta actualidad, ¿no? Que estamos en democracia, ¿no? Una pandemia, pero a la vez estamos enfrentados los unos, ¿no? A otros, discutiendo, casi a punto a punto de pelearnos, y han habido peleas, ¿no? Tanto así como me hace recordar muchísimo a Carlos Títeres, ¿no? Enfrentándose los realistas con los patriotas, ¿no? Y es tan similar y tan parecido con lo que estamos viviendo en la actualidad, como en aquellos años, eh, en aquellos años antes de la independencia, como no teníamos todas esas posibilidades, no tanto las mestizas como los esclavos, sobre todo las mujeres, ¿no? Que no podían ni siquiera votar en unas elecciones, no podían ni siquiera estudiar, no estaba permitido para ellas, ¿no? Y cómo eso, gracias a que venía un libertador, pues era una esperanza para todos esos ciudadanos de esa época, ¿no? Era una esperanza de que, seguro que él voy a tener la posibilidad de estudiar, ya no solamente voy a ser una ama de casa, ¿no? Sino que voy a tener esa oportunidad de creciendo como persona, de seguir aprendiendo como lo hacen los varones, ¿no? O sea, y han habido muchísimos, no se cuenta mucho en la historia, pero sabemos que existen, ¿no? Porque ahora las historiadoras nos cuentan eso, ¿no? Que siempre ha habido mujeres que han sido revolucionarias, que han querido que exista la igualdad, siempre, desde siempre, ¿no? Y no solamente en Perú, en todo el mundo. Y eso, pues, poco a poco hemos ido entrando, y ahorita se podría decir que ya estamos como
consiguiendo esa igualdad, tanto en varones como mujeres. Falta muchísimo aún, pero estamos por ese camino, ¿no? Por lo menos ya podemos votar en las elecciones, por lo menos ya podemos, si queremos no ser madres o estar ligadas en eso, es una decisión propia, si queremos seguir siendo profesionales, seguir creciendo, ¿no? Es una decisión ya de nosotros y no de la sociedad que te impone qué cosa debes hacer, qué cosa no debes hacer, sino que tú ya tienes esa autoridad de poder decidir, ¿no? Contigo, con tu persona, con lo que quieres ser en un futuro, en tu profesión, ¿no? Y eso es lo que creo que también el último bastión enfoca mucho, Mayela, ¿no? pero hay unas cosas, claro, Mayela, pero hay unas cosas que me parecen, y lo dicen actrices internacionales, ¿no? Ajá. Y a ver tu opinión ahí, un poco cerrando el asunto, porque definitivamente me encanta la conversación y yo estoy segura que a toda la gente nos está viendo igualmente, ¿no? Pero mira, este asunto de la diferencia de ingresos, por ejemplo, o de salarios, o de sueldos, o de honorarios, o como le llamemos, que hay entre la actriz y el actor, ¿no? Y así como también sucede en otras áreas, no solamente del arte, ¿no? Pues sucede Los también, cargos, obviamente, ¿no? entre cantantes y tal, y eso, ¿no? Y decimos, bueno, pero a igual trabajo o igual calidad del trabajo, para poner homogéneo el asunto, ¿por qué la diferencia, no? ¿Por qué la diferencia? Y es que ahí tenemos también todo un asunto de, no valoración, o sea, ¿no? De discriminación. Entonces, no, o sea, si bien hemos avanzado, ¿no? Nos falta, de hecho hemos avanzado un buen trecho, pero imagínate, hemos logrado recién eso hace 40 años, el voto lo tenemos desde hace cuánto, ¿no? El voto real, como yo le llamo, el voto efectivo. El voto real es el año, en la Constitución de 79, donde recién están votando las mujeres de la Amazonía, ¿no es cierto?, de la Serranía, en fin, ¿no? Y cada vez que tenemos avances, por ahí alguien nos lo recuerda, que también es factible los retrocesos. Y así, al toque nos dicen, desaparezca el Ministerio de la Mujer, no sirve, ¿no? ¿Para qué? Hagamos uno del hombre, en todo caso, ¿no? O sea, como que no desnaturalizan algunas cosas. Entonces, yo creo que sí, yo creo que este asunto del plano de la igualdad de género todavía es algo que Estamos en tenemos que nuestros trabajar inicios. mucho, y estamos ahí, que el compromiso, y que también las actrices son afectadas, ¿no es cierto? También tenemos este asunto del tema, ¿no? Hasta incluso en lo que puede ser el acoso, ¿no? Un acoso a una actriz, qué fuerte, ¿no? A lo que pudiera Ha ser de habido repente. denuncias, y ha habido denuncias de Entonces, eso. y han habido denuncias fuertes al respecto, ¿no? O, por ejemplo, cuando te dicen, es una vedette, pues ella se merece que la violen, ¿no? Entonces, o es una actriz que no maneja bien su vida privada, es decir, ¿no? A lo que se enfrentan las mujeres, ¿no? Que hacen arte, ¿no? Que están en el teatro, es fuerte también. Entonces, en todos los espacios sufrimos acoso, ¿no? Y en el En todos aspecto del los arte, espacios. obviamente, en todos los espacios. Periodistas, también eres periodista, creo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, yo, como digo, estamos ya en el asunto de irnos como cerrando la entrevista. ¿Qué cosa tú quisieras decir a estos jóvenes talentos? Eres joven talento, yo sé, pero un joven talento o una joven con talento y con experiencia. ¿Qué transmite? ¿No? ¿Qué fuerza le das a estas nuevas generaciones que van entrando también a este duro trabajo que es el arte, ¿no? E incomprendido a veces, como tú misma dices. Incomprendido, a veces de la misma familia también, ¿no? Y no es porque sean malos, porque a veces los padres quieren lo mejor para sus hijos y piensan que el arte pues no les va a salir rentable, está muy mal visto hasta el día de hoy, ¿no? Ahora menos que antes, pero igual sigue habiendo esas dudas, ¿no? Esos temores, ¿no? Para los papitos, ¿no? Que tienen todavía sus hijos jóvenes. Algunos ya dicen, ya, los voy a apoyar, pero sí, lo que les quiero decir a los jóvenes, a los que quieren seguir por el mundo del arte, ya sea en cualquier rubro del arte, que sigan luchando,
que si les gusta, todo va a venir por añadidura, si se siguen proyectando, si siguen preparando en lo que ellos creen, aman y confían hacer, todo viene por añadidura. O sea, si hablamos del aspecto económico, yo creo que si tú haces bien las cosas, si te preparas bien en el rubro, que es arte o no, vas a tener un buen ingreso, porque viene por añadidura. Siempre cuando haces bien las cosas, yo creo que resulta bien, ¿no? Siempre proyectándote en grande, porque no es malo soñar, no es malo seguir creciendo profesionalmente, y yo creo que todo eso y tus pensamientos y la energía misma que tú proyectas va a hacer que realmente se vaya dando, ¿no? En cualquier rubro, como digo, ¿no? Que jóvenes sigan soñando, que se sigan preparando, que crean en lo que ellos quieren ser, ¿no? Y que los papitos pues también apoyen y confíen en sus hijos, ¿no? Porque si le dices no, no, es porque lo estás limitando, entonces que no confías que él lo pueda lograr, ¿no? No confías en él, si él decide ser un actor, una actriz, un músico, cantante, es porque él tiene esas convicciones y solamente hay que apoyarlos, y si uno lo apoya y le dices tú vas a ser el mejor cantante, lo va a hacer, porque tiene el apoyo de la familia y lo va a lograr. O sea, yo siento y yo creo que una persona puede crecer estudiando mucho, puede preparándose en lo que ellos quieren, ¿no? Y van a ser grandes profesionales. Y sobre todo, siempre digo, tienen que estar ligados con la personalidad también, tienen que ser, así como son grandes profesionales, seguir también creciendo en lo personal, ¿no? Como personas, porque si somos grandes profesionales, pero como personas somos un cero a la izquierda, tampoco es así, no tiene que ir a la par. Muchísimas gracias, Mayela. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer escucharte y conversar contigo. Gracias por todo, gracias por tu aceptación. Esperamos verte pronto en otras películas también y llamarte y discutir sobre eso. Gracias. Nos vamos gracias, a Mayela. Gracias. Muchísimas Nos vamos a un corte. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vamos a un corte para terminar la recomendación de la semana y finalizamos el programa. Bueno, tenemos la recomendación de la semana. Hace poco leí el libro Manuela Sáenz, La heroína olvidada, escrito por Linda Lema, que tiene una pluma ágil y unos recuerdos muy, muy interesantes y bellos sobre Manuelita Sáenz. Indudablemente la Iglesia, estoy segura de eso, la Iglesia y la historia oficial desterró de nuestra memoria a Manuela Sáenz, la puso como la amante del Libertador. En la página 133 de este bello libro de Linda Lema,
la poeta paiteña de Paita, María Godos Curay, le dedicó unas frases que quiero repetirlas ahora. Y dice así: si te preguntan por ella, dirás que en Paita, en esa casita histórica cuya placa luce en su honor, vivió la libertadora del libertador. Y fue madrina de muchos niños llamados Simón. Manuela Sáenz, sabia y tenaz como su espada, levanta tu espada junto al libertador y que resuenen los clarines de la libertad. Gracias. Nos vamos a definitivamente, ahora sí, gracias por compartir Bicentenarias con nosotros. Este programa es libre y da espacio a las iniciativas que buscan construir lo que muchas de nuestras heroínas dejaron inconclusa. Escucha Bicentenarias los martes y jueves de 5 a 6, que se repiten los martes, pero se repiten, los jueves y los viernes de 5 a 6 de la tarde en este mismo canal. Agradecemos el auspicio de BIS Televisión a Bicentenarias. Escríbenos y llámanos a los WhatsApp 970-792-595 y al WhatsApp del canal, que es 995-789-484. Y escríbenos, mándanos tus ideas, tus propuestas, tus preocupaciones, tus propuestas sobre el programa al correo mys@mujerysociedad.org.p. Tienes la despedida, mi querida Rusela. Bueno, un abrazo para todas las bicentenarias y mucho optimismo, mucho ánimo. Estamos empezando una nueva etapa por fin. Esperemos que la transferencia sea de la manera más correcta posible del actual gobierno al que inicia Pedro Castillo con un nuevo equipo, y que podamos realmente tener acceso a los beneficios, ¿no?, de todos los cambios que se nos está prometiendo desde este nuevo gobierno, que el principal, pienso, es el de los derechos, irrestricto ejercicio y pleno ejercicio de nuestros derechos. Así que, mujeres, ya este bicentenario que se inicia es nuestro. Un abrazo. Gracias, Soyita, por la oportunidad también de estar contigo hoy día. Chao, gracias. Chao.